Las repercusiones de la tecnología moderna y las implicaciones cardiovasculares en la infancia. Y antes de irnos a corte estábamos comentando que los niños pasan una eternidad, digo, horas y horas o ante el celular, una tableta, una computadora, lo que sea. Y aquí hay implicaciones físicas y emocionales, doctora. Sí, efectivamente. Las implicaciones físicas más importantes es que una de sus repercusiones puede ser que el paciente o el niño ya empiece a tener bajo rendimiento en la escuela y llegue también en un momento dado a desmayarse, a marearse o tener sensación de que se va a desmayar. Entonces esta implicación, conforme va pasando y no haya tratamiento, pues hace que cada vez sea más seguido sus síntomas o que los desmayos sean también más frecuentes, los cuales es un motivo de consulta en nuestros consultorios, ya sea de pediatría, cardiología pediátrica o hasta de una unidad de medicina familiar. ¿Los desmayos frecuentes tienen que ver con eso? Exactamente. El factor de riesgo de estar en una sola posición hace que nuestra sangre no circule adecuadamente y no llegue al cerebro de manera fluida y rápida, lo que hace que el cerebro, por falta de oxígeno, por un flujo adecuado, pues empiece a marear. Entonces el cerebro tan inteligente que si no sube, pues yo hago que la persona baje. Entonces el desmayo es algo como compensatorio a la falta de sangre a nivel cerebral de manera adecuada, y al estar en una sola posición ya tirado, caído el niño, pues hace que inmediatamente pase sangre al cerebro y inmediatamente se despierte. Entonces esa es una implicación que en un momento dado pudiera ya repercutir a nivel personal, social, escolar y familiar, simplemente una situación que es fácilmente de resolver. ¿Lo sabe el médico de primer contacto? ¿Conocen todo esto? Te digo por lo siguiente, una amiguita de mi hijo me dice, mi hijo, mamá, se desmayó fulanita, y la llevaron con el doctor y que no tenía nada, pero se desmayó. No, hijo, debe tener un problema en el corazón o algo, yo con tanto que ustedes me enseñan. Claro. No, dile a su mamá que vaya. Pues todos los estudios aparentemente no tenía nada. ¿Puede ser eso entonces? Sí, exactamente. Los laboratorios y estudios de imagen salen completamente normales, pero el diagnóstico es clínico, es decir, simplemente la historia de que se desvela, no desayuna adecuadamente, no toma suficiente agua y está mucho tiempo sentado frente a una pantalla, ya sea videojuegos, celular, tablet, televisión, y con eso juntamos muchos factores para hacer el diagnóstico. Ya obviamente la segunda fase de corroborar implica otras cosas, pero aún así sencillas, y el tratamiento es muy sencillo. Si los factores de riesgo fueron aquellos, el factor de tratamiento es que haga ejercicio, reducir el tiempo de pantalla, y también una cosa muy importante es la participación de un psicólogo. Y el psicólogo no es porque la familia esté mal o el paciente, sino refuerza aquellos rasgos buenos de la personalidad del niño. ¿Cuál es? De que tenga autoconfianza, autoestima, seguridad, para que cuando él solito se haga responsable de su cuerpo, mejore sus condiciones, y aunque no exista mamá o papá que le diga, ya no puedes ver esta pantalla o tienes que tomar agua, lo haga por sí solo el paciente, es decir, parte de su educación de la enfermedad o padecimiento que está presentando. Entonces sí es algo muy importante. También nosotros dar cursos y también información al médico de primer contacto para que ellos mismos puedan dar el tratamiento o en dado caso se canalice el paciente adecuadamente a las áreas correspondientes. Sí, yo recuerdo que me tocó saber, nos lo comentaron en la escuela, de niños que se hacen pipí ahí, junto al videojuego, porque no se levantan, menos van a tomar agua. Claro, por supuesto. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que tenemos, principalmente en el estado de Sonora, es la obesidad infantil. Entonces, el simple hecho también de estar en una pantalla con alimentos no sanos o nutritivos al lado y bebidas tampoco saludables, pues entonces exactamente suben de peso y al estar en una sola posición. Es decir, pueden tener a los extremos, tener una gran repercusión, pero va más la tendencia a la obesidad, al sedentarismo, el cual ya tenemos niños de 10 años con el colesterol muy elevado, con diabetes que debería presentar en la edad adulta, ya se presentan en etapas tempranas. Los adolescentes eran los que más se desmayaban, pero ahora vemos niños de 4 o 5 años, cuando antes andaban brincando
como animalitos o corriendo con mucha libertad. Ahora son niños muy contenidos, a veces también en la escuela, ¿no? De que no deben moverse, no deben pararse, no deben correr. Entonces, finalmente ya son niños limitados, y todavía si los limitamos en la casa, dándoles una pantalla a veces para que no molesten o que porque queremos saber que estén felices, realmente eso no es una felicidad, ¿no? Doctora, estaba recordando también lo que dicen, ustedes mismos nos lo han dicho, que puede causar infartos cuando tú tomas un vuelo y que duras muchas horas sentado en el avión, como para ir a España o esos rumbos, y sí te puede afectar el corazón. Ahora, pensar que el niño desde chiquito está sentado horas y horas frente a una pantallita, va a la escuela y está sentado horas y horas. El ratito, lo que debería ser el tiempo de la pantalla, es el tiempo del recreo. Exacto. Y si en el recreo sigue con el vicio, se acabó la actividad. Sí, definitivamente el futuro es de que la mayoría, y si no todos los países, vamos a tener que entrar en eso que están haciendo ahorita los otros países europeos, de ya empezar a tener legislaciones. Es decir, empezar a obligar, cuando debería ser una responsabilidad de nosotros, los propios padres, de empezar en el núcleo, de empezar a limitar lo que es el uso de pantalla, ¿no? El número de horas. Y empezar a tener un poco más de socialización con nuestros propios hijos. Porque de repente queda un poco extrañado en un comedor, de la propia casa, en un restaurante, antes de que llegue la comida. Creo que hasta de foto de repente sí vemos de repente muchos ejemplos de que toda la familia, hijos, nietos, tíos, todos están con su celular. Sí, es cierto. Comunicándose entre ellos, no sabemos, pero sí es algo muy grave. Y todos subieron las fotos de la comida. Vamos a regresar, seguimos platicando con la doctora Erika Sosa. Tome nota.